Bienvenidos a esta sesión teórica del taller y, como les decía, vamos a dedicarlo al ICAI en su 66 aniversario. Este instituto que, como suelo decir muchas veces, no es el único, pero sí con características muy especiales. El ICAI fue capaz de crear una industria. El ICAI fue capaz de hacer salas de cine en todos aquellos pueblos pequeños de Cuba donde nunca había habido cine. El ICAI fue capaz de crear una cinemateca en todo el sentido de la palabra, y aunque no voy a abundar en la cinemateca porque tenemos un segundo panel dedicado a esto, pero también tener una cinemateca con todo lo que lleva. Desde esa cinemateca precisamente se va a gestar uno de los proyectos más hermosos, a mi juicio, del ICAI, que fue el proyecto de los cines móviles, llevar el cine hasta el último rincón de este país. Este que está sentado aquí con ustedes, que vivió 12 años humildemente en el campo, su primer película la vio precisamente en un cine móvil. Y siempre que veo el documental de Cortázar por primera vez, digo, mi carita debe haber sido como uno de esos niñitos de la Sierra Maestra, deslumbrado cuando llegó el cine allá por primera vez. Y eso también es un valor extraordinario del ICAI. Haber llevado, y que fue un proyecto no pequeño, fue un proyecto que inicialmente, por iniciativa de Héctor García Mesa, se hace en los alrededores de la antigua provincia de La Habana, un experimento con un camioncito a finales de 1961. Eso tuvo mucho éxito, él se lo contó a Alfredo, Alfredo se lo contó a Fidel, y Fidel, que pensaba siempre en grande, pues propuso que se captaran 40 jóvenes de las antiguas 6 provincias. Esos 40 jóvenes se prepararon, que manejaran un camión, que supieran proyectar la película y que por lo menos pudieran decir, bueno, La Quimera del Oro la hizo Charles Chaplin y se estrenó en 1925, aunque fuera eso. Y comenzaron a trabajar. Eso en pocos años dio un fruto extraordinario. Alrededor del año 68 ya más de 8 millones de espectadores veían las películas, porque hoy el campo cubano es bien chiquito, por eso creo yo que nos faltan un montón de cosas. Pero en la década del 60, a principios de la década del 60, cuando triunfa la revolución, más del 60% de los cubanos vivían en el campo. Entonces había una población extraordinaria allí que no había recibido eso. Pero ese cine móvil también sirvió en su momento para llevar allí, además de la película, llevar libros que de otra manera no hubieran llegado. Después llegó la época del bibliobús en algunos lugares, pero al principio no existía. Pero otra característica que tuvo ese proyecto, que tampoco existe en muchos lugares, es que una película se estrenaba en La Habana, se ponía en el Pairet o en el Yara, y a los 3 meses estaba en los campos cubanos, incluyendo las grandes recordistas nacionales. Todavía creo, Fran y Grillo, que la llevada y traída Vida Sigue Igual, del año 72 por allá, sigue siendo nuestra recordista nacional. Las colas eran de 3, 4 horas en las ciudades para ver la película. Fue una suerte de segunda parte de lo que en los años 30 y 40 podemos llamar la época de oro del cine mexicano, cuando la gente vio sus grandes artistas de la música en el cine y se deslumbraron. Nosotros, como la generación de nosotros, no vio a los Beatles, ni a los Stones, ni a Rafael, ni a nadie de esa gente en el cine. Cuando llegó Julio Iglesias, gustara o no gustara, todo el mundo iba para allá, para el cine, a ver cómo era Julio Iglesias, que nada más se había escuchado por la radio. Y esa película a los 3 meses estaba en el campo cubano. Es una característica también muy particular de ese proyecto. También ese público virginal tuvo la posibilidad de que viera un cine que para un público ya acostumbrado a ver otro cine no lo iba a ver. Y si usted revisa las estadísticas, junto con este tipo de películas, digamos, de carácter más popular, usted se encuentra allí películas del neorrealismo italiano, usted se podía encontrar allí cualquiera de esas grandes obras que en su momento impactaron a la crítica y a otros lugares. Y cuando usted dice, no, los campesinos viendo Paisa, realmente usted dice, ¿cómo es posible? O viendo los 400 golpes de la nueva ola francesa, ¿cómo es posible? E incluso viendo el acorazado Potemkin, ¿cómo es posible que lo vieran? Pero era un público que nunca había visto cine, no podía admirar cualquiera del que se llevara. Esto también es un mérito indiscutible del ICAI. Pero el ICAI creó el noticiero ICAI latinoamericano, también, que se ganó el apelativo de cronista del tercer mundo
no por gusto. En este mismo taller de crítica, nosotros hemos tenido la posibilidad de tener entre nosotros muchos de los protagonistas de ese noticiero. Grandes cineastas nuestros como el propio Fernando Pérez, se formó en el noticiero, se formó allí originalmente. Los grandes fotógrafos nuestros, Raulito Pérez Ureta, que estuvo aquí varias veces, filmaron bajo las bombas en Vietnam. En cualquier lugar donde hubiera un conflicto del tercer mundo, allí iba el noticiero ICAI latinoamericano. Ahora, en esta era de internet eso no dice nada, pero en la década del 60, del 70, sí era extraordinariamente importante. También el ICAI tempranamente creó el Departamento de Dibujo Animado, del cual hablaremos aquí luego también con más detalle. Algo, otro mérito añadido. Pero también el ICAI creó la revista Cine Cubano, la más antigua de su tipo en América Latina, y una editorial especializada en el cine, pero que no se limitó solo. Cuando uno revisa tanto la editorial como nuestra revista de cine cubano, no se limitó solamente al cine. Allí hay trabajos de una amplitud extraordinaria en todo el campo de la cultura, que también gracias a ese instituto. Insisto, entre las muchas cosas, creó el ganarse el apelativo de crear una escuela documental con figuras, y uno de mis sueños en esta calle de los cines, que soñé yo el proyecto que no se ha cumplido, de poner allí 3 gigantografías con la imagen de Sarita Gómez, con la imagen de Santiago Álvarez y de Nicolásito Guillén Landrián, nuestro Nicolásito camagüeyano, que merecen, porque son a mi juicio los 3 grandes pilares de la escuela documental cubana, que se ganó el apelativo desde el punto de vista estético por el trabajo. Eso está allí también. Y bueno, tengo aquí varios colegas, a los cuales por supuesto no voy a hablar yo solo, pero yo siempre suelo decir que esta pequeña isla, a pesar de todas las cosas, y en los mejores momentos del ICAI, el cine nuestro ha estado a la altura de los 4 grandes de Latinoamérica. Así pequeñito, no por gusto. El otro gran mérito del ICAI, que es el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, cuando en Viña del Mar esto comienza a coger cuerpo desde el punto de vista internacional, es nuestro cine, no es por gusto, es Manuela, la primera película que se premia allí, y no por gusto su creador Aldo Francia dice: si Viña del Mar fue la cuna, el partero, el alquimista fue Alfredo Guevara. Y eso no lo digo yo, lo dice Aldo Francia en las memorias de Viña del Mar. Y cuando todo parecía que el festival y los sueños del festival se iban a perder, pues se alzó Cuba en el año 79, hasta nuestros días, con altas y bajas, con el Festival de Cine. Y junto con el festival, años más tarde se crea la escuela, se crea la fundación. Todo eso, amigos míos, y muchas cosas más que mis 2 colegas aquí, y después la voz de todos los que están, pueden hablar del ICAI. Yo finalmente decirles que dentro de ese ICAI hay un grupo de nombres para mí imprescindible, más allá de los cineastas, pero que hicieron posible: el nombre de Alfredo, el nombre de Julio, que hizo tanto no solo por el cine, sino por la cultura cubana en sentido general, por la música, hizo tantas cosas. Al ya no tener a Alfredo y a Julio al frente del ICAI, después Omar González tuvo un tiempo allí, después tuvo Roberto Smith, y después tuvo Samada, y ahora Alexis Triana, que yo le decía ayer, lo dije en la inauguración y quiero cerrar con eso, porque me gusta de verdad agradecer a quien ayuda. Debemos de agradecer, entre otras cosas, que estamos aquí gracias al apoyo que Alexis incondicionalmente nos brindó desde hace un año. Debo decirlo que en mi persona, desde hace un año. Lo que pasa es que el año pasado, por determinadas situaciones de aquí, mías personales, con quien dirigía el Centro de Cine, no se hizo el taller de crítica. Pero desde el año pasado, desde el 20 de abril del año pasado, Alexis insistió en apoyarnos que se hiciera el evento. Y ayer enfermo y con la niña enfermo estuvo ahí hasta que despidió a nuestros gentiles amigos que vinieron hacia acá. Y eso también hay que reconocerlo. Y por último, a ese hombre que se llamó José Manuel Pardo Sánchez, que fue vicepresidente del ICAI
un montón de años hasta que falleció, que atendía a la provincia y que fue el que estuvo al frente del proyecto de los cines móviles. Pardo se conocía todos los proyeccionistas móviles de Cuba, de una punta a otra, con el nombre, con el apodo, con cómo funcionaba cada uno. Y Pardo falleció en el 2001. Y Pardo apoyó aquel primer taller de crítica del año 93, cuando poca gente creía en nosotros. En La Habana creyó Pardo, en La Habana creyó la Escuela Internacional de Cine, creyeron los 12 apóstoles que nos acompañaron, creyó la Embajada de España que nos apoyó, creyó la Universidad Veracruzana de México que nos apoyó, la Alianza Francesa que nos apoyó, y muy en especial en el ICAI, Pardo y Alfredo nos apoyaron el taller, y aquí una mujer que ya tampoco está con nosotros, que se llamó Zenaida Porrúa Obregón, que era la directora provincial de Cultura, y nos dejó hacer la locura que se me ocurrían a mí, a Luciano, a Juan y la tropa que nos seguía, y a los artistas de Camagüey que se nos sumaron. Con estos amigos le paso la palabra a mi amigo Grillo, que va a continuar sobre este homenaje al ICAI en su 66 aniversario. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que hay una cosa importante cuando uno va, digamos, a hacer homenajes de este tipo y abarcar tantos años de historia, y que es algo que debemos, digamos, de alguna manera pensar, y es que tenemos que pensar entre todos, y reconstruir una historia no puede ser nunca quedar por fuera de los distintos momentos, de las distintas personas, de las distintas generaciones. Yo creo que del ICAI hay varias historias que contar y varias historias que escribir, porque cada generación tiene su ICAI y cada generación lo va a pensar de una manera distinta. Y a la hora de hacer, digamos, este acto, este momento, tenemos que tener en cuenta todas esas historias, todos esos momentos y todas esas apropiaciones acerca de un legado histórico de figuras y de sucesos y acontecimientos. Y yo creo que eso es algo que es el momento ahora mismo para pensarlo y para tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo construimos, o más bien reconstruimos, estos años de historia desde distintos puntos de vista, de distintas generaciones, de distintos espacios de influencia, porque todos no vivimos el mismo ICAI. Y esto lo suelto aquí no para dar un punto de vista, sino para un poco motivar la reflexión, porque yo creo que eso es algo que nunca nos puede faltar. Nunca nos puede faltar esa perspectiva de que toda historia se escribe desde distintos puntos de vista y de miradas que llegan, unas primero, que fundan, crean, otros que llegan después, se suman, impulsan, los momentos también de baja, de decadencia, los cambios históricos, tecnológicos, etcétera, que también motivan que uno lea ese pasado de maneras distintas. Yo creo que es un momento para que todo lo que nos interesa el cine cubano y todo lo que nos interesa el legado y la historia, todo esta de la cual estamos hablando, lo pensemos para también construir eso entre todos. Y digo esto porque, entre otras cosas, tú hablabas, por ejemplo, del cine móvil, ¿no? Y el impacto que pudo tener el cine móvil. Y aunque nos separan algunos añitos, no tanto, yo también llegué al cine cubano por el cine móvil, porque cuando yo nací en el año 70, ya incluso había pasado la década esa iniciática y el año de oro ese del 68 del cine cubano. O sea, yo no pude ver esas películas directamente en los cines, ¿no? Mi generación, y voy a hablar entonces ya de estos ángulos, no pudo ver esas películas directamente en los cines, como no lo pudieron ver directamente en los cines las generaciones posteriores, y ni qué decir de las generaciones actuales, que no vieron eso directamente. Y esto es importante que lo pensemos, porque a veces no nos damos cuenta de la diferencia que hay entre ver una película a precú, años después, y haberla visto en el momento en que esa película nace, que nace en un contexto determinado y tiene un impacto determinado, y eso es importante. Desde ahí yo puedo decirte, por ejemplo, que mi primera película, la primera película que vi directamente en un cine en el momento de su estreno fue Cecilia, de Humberto Solá, y para mí la relación afectiva
que tengo con esa película, que tengo con Humberto Solá, que tengo con su obra, parte mucho de esa vivencia primera. Por eso es que el cine es importante siempre pensar en la importancia de verlo en su momento y en sus espacios, en sus contextos determinados, porque eso va a mediar mucho la manera en que uno va a leer esa película, tanto racional como emotivamente. Yo creo que eso es importante. Y sí, todo este cine cubano de los años 60 lo vi en el Cinemóvil. Lo vi porque estaban en las escuelas del campo, cuando uno, mi generación, que íbamos a pasar las escuelas del campo, nos llevaban el Cinemóvil a las escuelas del campo. Porque una escuela, como por ejemplo las escuelas vocacionales, tenían sus espacios de cine donde te ponían esas películas cubanas. Y mi contacto y mi descubrimiento del cine cubano fue ahí. Porque si te voy a decir las películas que vi en cine por aquella época, fue el momento en los años 80 en que el cine, de alguna manera las pantallas de cine se abrieron a un tipo de cine que empezó a llegar incluso desde Estados Unidos, de Hollywood, porque aquí se vio Tiburón, por ejemplo. Entonces, ese era el cine que estaba llegando a las pantallas cubanas ya en los años 80, y en ese momento yo descubrí directamente el cine cubano a través de Cecilia. Y estoy hablando de todo esto por lo que decía al principio, o sea, uno tiene que pensar una historia y la tiene que reconstruir siempre pensando también en todos esos públicos, en todas esas audiencias, en todos esos que llegan a trabajar, a formarse, a querer hacer cine en distintos momentos históricos, ¿no? Y entonces desde ahí siempre hay otro tema que me parece también importante, además de esto. Por ejemplo, cuando hago algún taller de apreciación cinematográfica, yo siempre digo, para los estudiantes, el cine es técnica, hay una historia de la técnica que está contenida en el cine, que ha habido aparejada toda la historia de la tecnología, y que incluso la manera en que el cine ha empujado el desarrollo de la tecnología también en el mundo. El cine es técnica, el cine es industria. El cine es industria, hay que tener en cuenta es industria y es mercado, en el sentido que tener en cuenta también todo lo que significa hacer una película, y también en términos de la necesidad de que eso tenga un impacto, ¿no? Porque al ser una industria tiene un carácter también mercantil, ¿ya? El cine es arte, es creación. A veces los críticos hiperbolizamos este lado, pensamos en el cine como el séptimo arte, pero sin embargo, mira, hay otros aspectos que están aquí contenidos. Y les digo, y en cuarto lugar, el cine es mensaje. Es un conducto de transmisión de ideología, de transmisión de agendas, de intereses, de lo que está circulando en la sociedad. Ayer estábamos en un debate que tuvimos después de la última película y hablamos sobre todo de este tema, ¿no? A veces se ve el cine como algo que tiene que ser portador de un mensaje, pero mira cuántos aspectos ya hemos mencionado antes, ¿no? Entonces tenemos que pensar eso: el cine es técnica, el cine es industria y mercado, el cine es arte y el cine es ideología, es transmisión de mensajes. Y a veces nos ponemos a discutir como un diálogo de sordos entre críticos o entre espectadores, cuando lo que estamos mirando es el cine de cada uno de esos ángulos y produciendo visiones y ideas que no son realmente contrarias una a la otra, sino que son miradas distintas. Y por último, también el cine es intrahistoria. El cine es backstage, es lo que está detrás de las cámaras. No es solamente la historia de las grandes películas, de los grandes directores, o la historia de la taquilla de la película y de la otra, o la historia de los valores artísticos de una película o de o no sé qué, o la historia de los mensajes o los contenidos ideológicos, sino también es qué pasó después, detrás de todo eso. Y eso sucede con las películas y sucede también con las instituciones. El ICAI tiene su backstage, tiene su intrahistoria, tiene dentro de esas figuras que podemos ver como grandes directores, o como, digamos, Guevara, que era, digamos, como esta figura que representa, digamos, esta cuestión institucional, o García Espinosa, o todos estos fundadores y creadores de eventos, ¿no? También, ¿no? De festivales. También todo eso tiene un detrás que también alimenta toda esa historia, y es importante para entender todo eso, ¿no? Y yo creo que eso es algo, y es otro tema que también traigo aquí, la importancia de que tengamos en cuenta a la hora de contar la historia del ICAI y la historia de todo este pasado, no solamente, digamos, esa historia
de los hechos y de la cronología, el evento que se fundó, la película que se hizo en tal momento, sino también toda esa historia, que es una historia de amores y desamores, de encuentro y desencuentro, de ideas encontradas a veces y enamoradas y también encontradas a veces, que han permitido que el ICAI llegara con sus altas y sus bajas hasta aquí como institución, ¿no? Y eso, por supuesto, teniendo en cuenta su relación de esta figura también con un contexto histórico y con un momento determinado que cada quien tuvo que asumir. En los últimos años yo siento que esa visión de la intrahistoria y la necesidad de contar todo eso está emergiendo, por suerte, bastante. Tenemos los papeles de Guevara que se han ido publicando, los papeles de Titón que Mirta Ibarra ha recopilado y también se han ido publicando. Está el libro de Iván Giroux que se publicó también, que refleja una polémica y un momento muy particular de la vida del ICAI, del cine cubano en sentido general. Y yo creo que esto es importante que a la hora de construir esta historia pensemos en todas estas cosas, en la necesidad de construirla de la manera más, no solo amorosa, sino también de la manera más compleja, más dialéctica posible, en donde quepan también desencuentros, desamores, desavenencias y polémicas, ¿no? Y yo creo que eso, y ya para darle la palabra a Frank, ¿no?, que creo que va a hablar de desafíos, yo creo que esos son también, cualquier momento celebratorio también tiene que ser un momento de reto y un momento de desafío. Yo creo que tratar de pensar esa historia de todos sus ángulos es uno de los retos, incluso amorosos, que debemos tener ahora mismo con el ICAI. Así que esto es lo que iba a decir. Sí. Bueno, esto que dice Grillo, que es importante, porque yo traté de dar un pie forzado, introductorio, general de esto. Pero por supuesto que como todo proceso social hecho por hombres, en el sentido amplio de la palabra, como género humano, hay muchísimas luces y sombras, que en este mismo espacio hemos tratado en otros momentos. No solo las cosas que siempre más emergen, el tema de PM o las grandes polémicas que por suerte Graciela recogió también, y que ahora hay una edición nueva del libro. ¿Lo sacaste tú? De eso, ese de Iván, ojalá que ese de Iván está hiper restringido, ese de Iván debía llegar. Aunque el arte en sentido general, yo siempre suelo decir que el mayor deber de los artistas es estar comprometidos con su tiempo, conscientes o inconscientes. Uno lo refleja, eso no tiene otra. Y el ICAI ese que yo conté bonito a grandes rasgos no es una panacea, es un proceso complejísimo, y que yo hablé de los primeros 30 años, y eso Fran seguramente hablará de lo más contemporáneo. De los 90 para acá hay otra historia, mucho más difícil que aquella, mucho más compleja y a la vez mucho más rica. Por eso están todos estos muchachos aquí, por eso hay un montón de eventos. Aquí también se fundó el Almacén de la Imagen allá por el año 92, un primer espacio donde los jóvenes llevaban otra mirada diferente a la que históricamente se había tenido como un centro único que era el ICAI. Y ya desde aquella época, que Fran también ha participado en unos cuantos Almacén de la Imagen, incluso algunos, el propio Jorge Luis Sánchez, que ya no lo tenemos entre nosotros, sus primeras cosas se vieron aquí en el Almacén de la Imagen. Coyula, las primeras cosas, Coyula, de Cremata, las primeras cosas las vimos aquí en esto, en el Almacén de la Imagen, la época del encanto y fin de siglo se premió un almacén. Oscuros rinocerontes enjaulados también, por decir dos títulos de Cremata. El tenedor plástico era el de Coyula, si mal no recuerdo. O sea, de los 90 para acá, y hoy más que nunca. Hoy atreverse, yo no me atrevería a... me cuesta trabajo ver todo lo que hacen los muchachos míos. Y esa es la mirada de su tiempo, eso que decía Grillo, no es... Y obviamente el ICAI de hoy, a mi juicio, y eso a Fran hablará de eso y otras cosas, ni remotamente
puede parecerse a aquel de esos primeros 30 años, donde era el único centro prácticamente de producción, sobre una cosita que hacía el MINFAR y el CINEP. Realmente, que yo recuerde, Frank, no había otra cosa, era eso nada más. Pero eso, ahí está la riqueza de todo esto. Yo a veces le he puesto a mis alumnos PM, y cuando yo le digo todo lo que se armó, cuando me dicen, ¿cómo es posible? con algo así, a los muchachos que tienen otro contexto, que no vivieron aquello. Aquí hicimos un fuerte debate de PM una vez, que te acuerdas, estaba Enriquito Pineda Barnet, que vivió todo eso en persona y dieron su visión, ellos que lo vivieron, porque ni Fran, ni yo, ni Grillo, ninguno de los que estamos aquí de más edad lo vivimos, solamente lo leímos después. Pero todo eso, a mi juicio, ayuda a enriquecer el cine nuestro como tal, lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, que insisto, no para nada es una panacea, como no lo es el arte en sentido general, aquí ni en ningún lado. Mi amigo Frank. No, si tú quieres, sigue. Sí, no, evidentemente los desafíos ahora para cualquier esfera del arte son brutales, porque para nadie es un secreto la difícil situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y en un arte tan caro como el cine, caro en sus dos connotaciones, la literal y la entrañable, ¿no? Pero implica un desafío doble. La buena noticia de todo esto es que a pesar de los pesares no se detiene la producción cinematográfica. Incluso en estos momentos hay una cantidad considerable y nada despreciable de directores que están haciendo sus películas o que las han terminado. Hacía Vuelo de Pájaro, está ya casi lista la película de Marilyn Solaya, la de Gerardo Chijona, hay una que está ya casi concluida de Rudy Mora, Stevenson, que está también en producción, hay algo por ahí también, Alejandro Gil, y está la película sobre Tamayo. O sea, que como ustedes pueden ver, a pesar de que la carestía se ha triplicado o se ha cuadruplicado, la producción se mantiene. Armando hablaba de algo que sigue siendo un punto neurálgico, y es la cuestión de los jóvenes en relación con la industria. O sea, toda esta situación de la ley de cine, de la producción independiente, es algo que no se acaba de cristalizar, porque hay puntos de vista diferentes, y en la práctica son situaciones que distan de tener todavía un acabado como era de esperar. Y esto es otra cuestión que yo creo que es una asignatura pendiente y un gran desafío, porque ya se sabe que la presencia de los jóvenes, la presencia de aquel evento indispensable que era la muestra de nuevos realizadores, ha quedado como un poco en colapso. Y esto es algo que hay que de alguna manera resolver, porque los jóvenes es un lugar común, pero hay que aterrizar en él, son el futuro y son el presente, y todos estos buenos realizadores nuestros que siguen haciendo lo suyo, en definitiva van mermando, van perdiendo capacidad creativa, van muriendo. Y los jóvenes con sus ideas nuevas, renovadoras, su visión completamente diferente, la perspectiva diferente a esa generación o a esas generaciones que los precedieron, son aspectos muy a tener en cuenta. Porque una mirada, eso lo veíamos en la muestra, temas que habían sido leídos de una manera completamente diferente, de pronto cuando eran abordados por los jóvenes en estas películas que podíamos ver en las muestras de nuevos realizadores, tenían lecturas totalmente diferentes, totalmente
desacartonadas, portaban otros puntos de vista, y eso es algo de lo que no se puede prescindir, porque justamente en la juventud está el nuevo latido, está la nueva visión, y para una historia del cine cubano hay que tener en cuenta los jóvenes, y muchos de los audiovisuales realizados en estos que hemos podido ver en estos eventos, muchos de los audiovisuales que se han logrado a través de la escuela de cine están ya en la historia y portan en determinados momentos, en determinados contextos, unas lecturas muy particulares y muy necesarias para un imaginario, para la reconstrucción de un imaginario cultural, más allá incluso del cine. Respecto a otras cuestiones, como digamos la exhibición, las programaciones, el cine está atravesando, como todas las artes, momentos muy difíciles con la cuestión de la crisis energética, digamos, también con las crisis de transporte, que mucha gente no se atreve a moverse por temor a esto, por temor también a que ha habido un aumento del índice de peligrosidad. En La Habana hay situaciones con esto, y la gente como toma miedo. Todo esto yo creo que ha incidido en una especie de merma respecto a la dinámica de espectador cine, de espectador exhibición cinematográfica. Pero hay que buscar alternativas. Por ejemplo, yo estaba comentando con Armando que un cineclub que yo tengo hace algún tiempo, que se llama Sin Frontera y se da los domingos por la noche en el Riviera, entre otros aspectos por la noche, para tratar de revitalizar un poco la marchita y casi inexistente vida nocturna, que en La Habana fue un emporio, y ya prácticamente, no vamos a decir que ha disminuido, que ha muerto, pero sí ha disminuido de una manera extraordinaria. Y entonces eso se ha visto afectado muchas veces por el hecho de los cortes de electricidad. El mes pasado, por ejemplo, de 4 funciones pudimos dar 3. Ahora estamos buscando una alternativa para ponerlos simultáneamente en 2 cines, el Riviera, que es donde está, y el Infanta, como que no, por el hecho de que no coinciden los horarios de corte de fluido eléctrico, pues tenerlo siempre como posibilidad de realización, o sea, que no haya suspensión, sino que bueno, si no está en uno, está en otro, y si en algún momento coinciden los dos, pues perfecto. Pero se ha visto en las asistencias, en la asistencia, por ejemplo, a la Cinemateca, que como decía Armando, se va a tener una mesa sobre eso, pero el público de Cinemateca era numeroso. En un momento se planteó que el Chaplin era demasiado grande, porque lógicamente empezó a mermar la asistencia al cine, y en efecto, pero aún una sala como 23 y 12, que no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña, casi nunca se llena, aún con los ajustes de horario, con el hecho de que hay una población, que es lo que yo respondo siempre cuando me plantean el tema del transporte. Hay una población inmensa en el municipio Plaza, que es donde están embarcados prácticamente todos los cines, y esa población se mueve a pie, y uno ve en los teatros, en el ballet, en los conciertos, que incluso de noche estas actividades se llenan. O sea, no hay por qué renunciar y poner el freno antes del bulo, como es el dicho, ¿no? No, porque como es transporte vamos a no programar, vamos a programar, y ya la gente se mueve, y cuando les interesa se mueve más. Entonces, todos estos son desafíos que yo pienso que hay que tomar, hay que afrontar con una mentalidad de alternativas, de planes B y C, para no dejar caer
una gestión como ha sido la cuestión de los cines. Quería referirme también a las publicaciones. El ICAI siempre fue un ejemplo, aun cuando ya el papel comenzaba a decaer, Ediciones ICAI se las ingeniaba, y Mercy podrá abundar en esto, para tener siempre un reservorio. Había incluso autores que no acostumbraban a hacer libros de cine y de pronto buscaban la manera de discursar de algún modo con temáticas relacionadas con el cine para poder publicar en Ediciones ICAI. Esto lógicamente también ha visto un desgaste, una erosión. Mercy me hablaba de la buena noticia de que por lo menos a nivel mediano, más limitado, pero existente, hay unas alternativas con una editorial de allá, con el Centro Martin Luther King, para hacer algunos libros, que no todo vaya a lo digital. Sabemos las limitaciones que esto tiene, pero para no dejar caer la gestión editorial. Igual la revista. Tú no sabes la alegría que me dio hace poco ver un número de cine cubano que se hizo para el Festival de Cine, que fue como una especie de antología muy apretada. Imaginen resumir tantos años. Y aunque fuera en blanco y negro y todo, pero fue una alegría tremenda ver aquella revista que no fallaba. De pronto tener por lo menos un ejemplar. Y así las publicaciones en general, todo se ha reducido a lo digital. Cine Cubano, Cuba Cine, que son las publicaciones, a la cartelera de cine y video, que era algo tan socorrido, tan buscado por la gente, como lo era el diario del festival. Este año hubo un caos terrible con la programación, aunque Ángel esté aquí, no con la programación, con la difusión de la programación, porque de pronto ni siquiera estaban listos. La noche anterior muchas veces lo que iba en los cines, también por culpa de los cortes de electricidad y de los problemas. Yo se lo comentaba, hace poco coincidíamos en un evento en Santiago de Cuba a Tania, decía, mira, esto hay que resolverlo de algún modo, pues la gente buscaba como cosa buena el diario del festival para enterarse de lo que ponían. Había la programación de ese día y del otro, y entonces la gente ahora estaba muy desconcertada porque de pronto tenían que estar buscando en las vitrinas de los cines, arriba de la taquilla, la información, y a veces no llegaba a tiempo, en fin. Una situación verdaderamente difícil, porque todo pasa por un momento estresante y un momento de muchas carencias y muchas falencias desde el punto de vista material y económico. Pero es importante que el cine pueda mantener ese magisterio, ese lugar que siempre tuvo en la cultura cubana, como lo es el teatro, como lo es la danza, como es la música, y que de un modo u otro el cine logre mantener sus espacios. También Armando hablaba de Alex y de sus proyectos y de su constancia para muchos aspectos del cine, y en esto habría que también encomiar el apoyo que está dando él, la directiva nueva del ICAI, a los eventos justamente, que son impensables en estas circunstancias. O sea, la gente dice, pero qué locura es esta, dar un evento ahora con estas circunstancias. Si se piensa dos veces, este evento no se da. Nosotros tuvimos hace poco el festival Santiago Albert in Memoriam, que se da siempre en Santiago de Cuba. Afortunadamente esta vez no se dio en la fecha habitual, que es a principios de marzo. Se corrió un poco por cuestiones logísticas,
Y qué bendición esto, porque entonces el evento coincidió con otros 2 mega eventos, como son la Feria del Libro y el Festival de la Trova Pepe Sánchez, y eso permitió que el evento marchara como en sus mejores tiempos. No hubo un apagón, vas a tener que buscar esa alternativa tú, mirarlo con la Feria del Libro, con el Festival de Teatro o algo así, para ver si entonces la electricidad y otras cuestiones pues no fallan tanto. Y así yo pienso que es por lo menos una actitud muy positiva, no dejarse vencer, porque si se nos cruzamos de brazos y si decimos, no, ahora no se puede hacer nada, porque entonces sí que es verdad que morimos por asfixia y por inanición y por inacción. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos es lo que quería yo apuntar, ¿no?